Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Continuamos conversando sobre agricultura sustentable y el uso de indicadores para controlar su eficiencia. Participamos de una charla de riego de precisión llevada a cabo en el norte de Entre Ríos. Estuvimos con un productor que nos comenta sobre el sistema de siembra variable que han incorporado en su empresa. En el programa anterior, comenzamos esta nota en el Instituto de Suelos del INTA Castelar, en donde nos reunimos con el ingeniero Rodolfo Gil, con quien conversábamos sobre la importancia de la agricultura sustentable. Esta semana concluimos con la segunda parte de esta nota, en el que veremos cómo el uso de indicadores de sustentabilidad promueven la rentabilidad de la empresa agropecuaria. Bueno, Rodolfo Gil, ingeniero Rodolfo Gil, técnico investigador del Instituto de Suelos del INTA Castelar. Trabajamos fundamentalmente en el área de física de suelo, dinámica del agua, con mucho énfasis en lo que hace a tecnologías conservacionistas, en particular la siembra directa, y en todo aquel desarrollo de técnicas de cultivo que nos lleven hacia ese gran objetivo que es una agricultura sustentable desde lo tecnológico. Y es aquí donde el gran desafío que se nos presenta para armar o ir caminando a esa agricultura sustentable, el desafío parte de cómo nosotros vamos a armonizar esas características de suelo con las características del clima y las características genéticas a través del manejo que nosotros le imprimimos al sistema de producción. Una de las herramientas fundamentales que necesitamos son justamente datos, información, y que esa información sea en lo posible detallada y cuantificada. Y es aquí donde el indicador surge como una de las herramientas fundamentales. Ahora, el indicador como dato no sirve de nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ese dato que obtenemos lo transformemos en información, y el camino es justamente la interpretación de ese dato. Una vez que nosotros convertimos un dato en información a través de la interpretación, generamos un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico empezamos a entender cómo funcionan los distintos ambientes, y ese es el punto de partida para cumplir con el otro paso, que es el desarrollo de estrategias tecnológicas particulares a ese ambiente. Tenemos que empezar a dejar de lado el común denominador, la receta tecnológica, para pasar a una cultura más de entendimiento de la variabilidad, de cómo funcionan los distintos ambientes, repito, la conjunción del suelo con el clima, para establecer las mejores estrategias adaptadas a esos ambientes. Ahora, cuando hablamos de agricultura sustentable, la sustentabilidad no solamente pasa por mantener el ambiente, que es uno de los pilares de la sustentabilidad, pero también pasa por la cuestión de la rentabilidad de la empresa. Para que una empresa agrícola sea sustentable, además de conservar el ambiente, tiene que sustentarse en sí misma a través de la rentabilidad. Entonces, para que una agricultura sea sustentable, uno de los pilares es el mantenimiento y la conservación del ambiente. Pero convengamos que para que la empresa sea sustentable, eso no alcanza. La empresa tiene que ser sustentable en sí misma a través de la rentabilidad. Entonces aquí es donde un indicador
se constituye en una poderosísima arma de gestión. ¿Por qué? Porque a mí no me basta saber que el contenido de materia orgánica o cómo yo estoy usando el agua es una cuestión ambiental. A mí me tiene que significar también si mi empresa va por buen camino, se está produciendo en forma eficiente, es decir, si está generando una buena renta, pero al mismo tiempo está siendo eficiente en el uso de los recursos. Por ejemplo, y esto tiene alcances de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, un indicador como es la materia orgánica, de un año para el otro posiblemente no me diga mucho si yo estoy haciendo las cosas bien. Pero sí al cabo de 5 años, si ese valor de materia orgánica se modificó, por ejemplo disminuyó, me está avisando que el sistema de manejo que yo estoy aplicando no es lo suficientemente sustentable desde el punto de vista de la conservación del balance del carbono en el suelo. Pero por ejemplo un indicador de eficiencia del uso del agua me está diciendo cómo yo utilicé el agua este mismo año. Por ejemplo, sabemos que un maíz, por cada milímetro de agua que consume durante todo su ciclo, puede producir, con una buena genética, con un buen manejo, alrededor de 20 kilos de grano por hectárea. Si yo hago una cuenta tan simple como dividir el rendimiento por la cantidad de agua que yo tuve disponible a lo largo del ciclo, desde que lo sembré hasta que lo coseché, y me da que esa eficiencia es muy inferior, por ejemplo, 10 kilos por hectárea, me está diciendo que yo no estoy haciendo las cosas tan bien desde el punto de vista del uso del agua. Es decir, por lo menos para la próxima campaña me está alertando y me está diciendo a ver cómo yo podría mejorar a través de prácticas de manejo un mejor aprovechamiento del agua de lluvia, que es uno de los principales recursos de la producción. Del mismo modo, la cantidad de kilos de grano que yo puedo producir por unidad de fertilizante, por ejemplo nitrógeno que apliqué, me está indicando si fui eficiente con el uso de los recursos. Como vemos en estos dos simples ejemplos, un indicador no solamente se transforma en un avisador, un comunicador de cómo yo estoy haciendo las cosas desde el punto de vista de la conservación del ambiente, sino cómo estoy gestionando mi empresa, y en eso hay un peso muy importante, no solamente en tratar de ganar más aumentando la producción, sino tratar de ganar más disminuyendo el costo por los insumos. Y en este sentido, hacer un uso eficiente de los recursos, que casi todos ellos son ilimitados, nos va a permitir aumentar la rentabilidad de la empresa y con ello la sustentabilidad. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.